les atrapó, no les atrapó, pero bien, dice bien, Tomás dice que sí, también esto tiene varios, es un clásico inicial. Vamos a ir avanzando sobre algunas ideas y vamos a tratar de pensarlas en relación a la película, en relación a las series, si les ocurre, me gustaría que ustedes también para entre todas vayamos y las vamos aprendiendo. Antes de pasar, estamos frente a la idea de un género narrativo, de un género cinematográfico, y que estamos, digamos, frente a una especie de, podríamos decir, estructura, una estructura que es la estructura del género. Hay que pensar que los géneros narrativos son estructuras transhistóricas, es decir, que atraviesan a lo largo de toda la historia del cine, ¿sí? Las décadas, podríamos decir, del desarrollo de la historia del cine, pero que por otro lado hay un texto canónico. Rick Altman, Robert es el director. Rick Altman señala en el género cinematográfico que el género justamente es una especie de objeto transhistórico que va a dar lugar, por ejemplo, a una película de género en general tiene expectativas del género, es decir, que se va a encontrar con elementos propios de algo que es una especie de máquina iterativa que se repite a lo largo de, como les decía antes, de los relatos cinematográficos que adscriben a sí mismo. Uno sabe que si va a ver una película melodramática, en general se va a encontrar con un protagonista, una protagonista con determinados valores, inscritos en determinados sistemas de reglas sociales, ¿sí? Donde además hay un sistema de premios y castigos respecto de su comportamiento ético, ciertas transgresiones ligadas sobre todo al ámbito de la esfera íntima. Bueno, pasa algo muy parecido con el género policial. Vamos a encontrarnos con una serie de reglas, ¿sí? Inherentes al género, que por supuesto cada película va a poner en tensión y va a poner en diálogo, y va a suscribir o no, y va a romper con esas reglas. Vamos a ver que el Silencio de los Inocentes es un policial que dialoga mucho con el policial canónico, pero que a un punto empieza a poner en crisis algunas de las estructuras propias del policial canónico, ¿sí? Desde quién es el detective, qué es lo que se busca, cómo se lo busca, ¿sí? Entonces todo género supone una serie de características que le son intrínsecas, que son transhistóricas, pero que a la vez, digamos, mutan. Digo, esta es la lógica y el juego en el que se escribe el género, ¿no? La idea de la variación y la repetición, en esa tensión entre lo que se repite, porque uno disfruta ver una película policial, porque hay determinados ambientes, porque hay determinados personajes, determinada puesta en escena, y sin embargo, en cada uno de los relatos policiales, uno se va a encontrar con variaciones, porque si fueran todos iguales serían muy aburridos, que es lo que pasa con las películas que uno dice, bueno, eran muy predecibles, ¿no? Porque acudía a ciertos lugares comunes o rasgos genéricos ya demasiado explotados. ¿Qué es lo que pasa esto? Una película muy mala, no sé, de terror, piensen, o de melodrama, o policial, un western, etc. ¿Sí? Bien, vamos al policial. Vamos a De Rosso. Ezequiel De Rosso es un teórico que hace una suerte de sistematización muy clara, que espero que hayan leído, o que si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean, porque lo vamos a ver en el parcial. Él hace una suerte de sistematización muy clara de los rasgos nodales del género, ¿sí? Del género policial. El policial, lo primero que va a decir De Rosso es que siempre en los relatos policiales hay o empiezan con lo que él llama un misterio. Sí, suele haber un misterio. ¿Qué significa que haya un misterio? Significa que hay algo que irrumpe en el mundo cotidiano, que desarma los órdenes de lo entendible, ¿sí? De lo cognoscible. Es decir que, digamos, siempre irrumpe, como ustedes decían, irrumpe un cadáver, ¿sí? Aparece un cadáver, aparece algo que llama la atención al punto de que es necesario acudir a alguien para que lo explique. De hecho, esto no solo se inscribe, o no solo lo vamos a encontrar en el género policial, sino que también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la ciencia ficción. ¿Sí? Aparece algo que no es plausible de ser explicado de buenas a primeras. ¿Sí? El primer momento entonces del relato policial es esto, esta idea de sembrar un misterio.
también digamos, el propio relato fantástico o el modo fantástico se hace eco de esto, el terror. Después cuando veamos modo fantástico vamos a ver cómo funciona el misterio y cómo funciona la ciencia ficción. Pero lo más importante es que en el policial aparece lo que él llama, y esto es interesante, la idea de una laguna en la asignación de sentido. Es decir, una especie de vacío en términos de sentido que no es plausible de ser explicado. En términos racionales, ¿no? Digo, no tengo una respuesta racional para aquello que acaba de aparecer. Sin embargo, él le da una vuelta a esto, y esto es importante. ¿Por qué? Porque el policial, y esto lo digo acá y lo voy a repetir muchas veces a lo largo de esta clase, el policial es un género profundamente racional, ¿sí? ¿Qué significa que sea profundamente racional? Que es un género que digamos, que nace, se desarrolla y pervive en el contexto de una sociedad profundamente racionalizada, que trata de explicar las cosas de modo racional. Con lo cual, vamos a ver, si es un género que está muy atado a la explicación racional, es porque hay detrás de la estructura del género una lógica de tipo racionalista, digamos, una lógica de razonamiento, ahora vamos a ver, de tipo abductivo, pero me gustaría quedarme acá, en el misterio. ¿Qué va a decir de Russo? Que así como hay muchos géneros que siguen trabajando con el misterio y donde el misterio va a pervivir, es decir, el terror o el fantástico, ¿qué significa que adscriban el misterio? Significa que no, digamos, que son géneros que no dialogan o que no buscan una respuesta racional a eso que constituye una especie de laguna en la asignación de sentido, ¿sí? No hay respuestas racionales para esos misterios. Digo, aparece un vampiro, ¿sí? O aparece un fantasma. No hay una respuesta racional necesariamente, pero en el policial lo que nos vamos a encontrar es que ese misterio, a lo largo de su historia, va a buscar, digamos, los propios relatos policiales, de género policial, van a buscar darle una respuesta de tipo racional, ¿sí? Con lo cual, el misterio en todo relato policial se transforma en un enigma. Con lo cual, en el principio del relato policial no hay un misterio, dice él, sino que hay un enigma. Ahora vamos a ver, igual el misterio va a seguir estando, pero lo más importante que ustedes tienen que entender es que en el policial hay enigma, ¿sí? Y lo que vamos a analizar hoy es un policial de enigma, son dos policiales de enigma, ¿sí? Quizás The Outsider, como dialoga más con el fantástico, puede estar más cerca de la lógica del misterio, pero nos vamos a centrar en la idea de que el género policial transforma el misterio en enigma, ¿sí? No quería aceptar lo fantástico, pese a saber que está basado en Stephen King. A medida que avanza el relato de The Outsider, nos vamos acercando cada vez más a lo fantástico. Aunque al final haya una respuesta, que no le voy a decir, de tipo racional, ¿sí? De todas formas, de nuevo, los géneros pueden hibridarse. Digo, esto no va a aparecer de forma pura en todos los relatos policiales del mismo modo, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el enigma que da inicio al silencio de los inocentes? ¿Cuál es esa laguna en la asignación de sentido que motoriza algo? Quizás se lo estoy preguntando demasiado pronto, pero si a alguien se le ocurre, y si no, seguimos. ¿Quién mató a Lenny? Los asesinatos. Bueno, The Outsider es quien mató al niño, ¿sí? Eso está muy bien. A Frank Peterson, que es el cadáver del niño que aparece, ¿sí? Bien. En el silencio de los inocentes, ¿cuál sería el enigma que está al inicio? La aparición de cuerpos. ¿La aparición de quién? De cuerpos que van encontrando en la ciudad y bien, mismas marcas de como que parece que fueron hechos por la misma persona. Bien, eso es una parte del enigma. Ahora, ¿quién encontró la identidad de Buffalo Bill? Bien, exacto, es eso. El enigma, y ahora me estoy adelantando, se presenta siempre como una pregunta, o en general suele presentarse en forma de pregunta. En este caso sería, ¿quién es Buffalo Bill? ¿Sí? Las marcas que va a dejar ese enigma, el enigma van a ver que tiene una lógica medio expansiva. Una de ellas son estos cuerpos que aparecen, sobre todo de muchachas que han sido asesinadas, ¿sí? Vamos al enigma y lo voy a explicar un poco mejor. ¿Cómo se diferencia? Y acá lo dice, ¿cómo se diferencia el enigma del misterio? El enigma tiene una solución, ¿sí? El enigma tiene una solución de tipo racional.
por lo cual De Rosso decide llamar al enigma falso misterio. ¿Sí? De hecho, lo que vamos a ver es que hay un doble juego en el policial. ¿Por qué? Porque él dice, el detective o la detective cree que está frente a un misterio, que no sabe si va a tener una respuesta racional, aquello que acaba de ver, si va a encontrar una respuesta verdadera frente a aquello que se le presenta, ¿sí? Pero nosotros, espectadores del género, como lo conocemos y tenemos expectativas respecto del género, sabemos que se trata de un enigma, que él va a llegar o ella van a llegar a una solución de tipo racional y verdadera, que va a llegar a una verdad, ¿sí? Siempre en el enigma hay una especie de solución desfigurada. ¿Qué significa solución desfigurada? Que hay algo ahí que siempre estuvo, pero que es necesario entenderlo para poder leerlo, ¿sí? Para llegar a Buffalo Bill vamos a tener que hacer una serie de peripecias que me habiliten reconstruir el rompecabezas entero para poder llegar a él. Recolectar una serie de pruebas y de elementos para poder volver a esa laguna en la asignación de sentido y darle un sentido finalmente, construir un relato para entender quién es el asesino. ¿Sí? Justamente para que el enigma exista debe haber esa desfiguración, debe haber, digamos, esa suerte de ambigüedad o de esa cosa como encriptada que suelen tener los enigmas. Fíjense, piensen en los acertijos. El acertijo justamente funciona en el sentido de que uno no tiene la respuesta servida en la formulación del propio acertijo, pero debe hacer una suerte de razonamiento para tratar de entender cuál es la respuesta a ese acertijo. No está servida del toda la información, ¿sí? Uno debe volver, digamos, verlo de un modo diferente y tratar de leerlo para tratar de encontrar una respuesta, ¿sí? El enigma tiene una solución, como dice ahí, pero está contenida en los términos de su formulación. Ahora vamos a ver igual de qué se trata esto, pero tiene que ver con esto, con la idea de que hay una verdad que ha sido desfigurada, ¿sí? Entonces, dijimos, el policial empieza motorizado por un enigma, que es un falso misterio. Dijimos que es falso misterio porque aparece en la apariencia de un misterio para quien intenta resolverlo, pero nosotros sabemos que es un enigma, que se va a poder resolver quién es Buffalo Bill, que vamos a encontrar al culpable del asesinato o de los asesinatos que suceden en este pueblo en The Outsider, ¿sí? Bien, como les decía antes, todo enigma constituye una suerte de pacto enunciativo. ¿Qué significa que hay un pacto enunciativo? Significa que mientras yo sé que estamos frente a un enigma, los personajes creen estar frente a un misterio, porque no saben si van a encontrar una respuesta. Nosotros sí sabemos, porque sabemos cómo funciona el policial, porque sabemos que esa persona es la indicada para resolver ese caso, porque sabemos que con la recolección de cada una de las pruebas va a llegar o arribar a una verdad. ¿Sí? Bien, todo enigma supone o construye una lógica asimétrica o la lógica de lo que él llama la disimetría, ¿sí? Alguien formula un enigma, alguien tiene que resolver ese enigma, pero esa persona que tiene que resolverlo debe estar a la altura, o debe probar que está a la altura de esa resolución, ¿sí? Debe mostrar que tiene las herramientas para acceder a la resolución de ese enigma, ¿sí? O sea que tiene una serie de competencias que le permiten justamente responder a esa pregunta. En muchos casos no está formulado el enigma está, pero no es que le van a hacer preguntas al detective para tratar de resolverlo, ¿sí? Lo que se va a encontrar el detective son pruebas, se va a encontrar con pistas, se va a encontrar con un cabello, se va a encontrar con una huella digital, se va a encontrar con una carta, se va a encontrar con manchas de sangre, con rastros de determinadas sustancias que le permitan ir hilando cada una de esas pruebas para llegar al culpable, para resolver ese enigma, ¿sí? Y esa es la idea de la respuesta a la formulación. De hecho, hay un policial muy conocido que se llama Zodiac, o el asesino del Zodíaco, donde el propio asesino manda a unos diarios de una tirada muy grande, manda una serie de acertijos que deben ser resueltos por los periodistas, ¿sí? Ahí fíjense cómo el enigma se presenta de modo diferente de acuerdo al relato y su relación con el género. Justamente la novedad, la variación en relación al género es lo que
hace también rico a un género, ¿no? Bien. ¿Cómo son los enigmas? ¿Cómo se presentan? Y acá tengan en cuenta o traten de pensar cómo aparecen el que quiera, el que vio The Outsider, lo piensa para el Outsider, el que vio o la que vio El Silencio de los Inocentes, lo piensa en El Silencio de los Inocentes. A mí me interesa más El Silencio de los Inocentes porque es la película más cerradita que ustedes pudieron ver y que pueden analizar, pero en las dos funciona. El enigma en general tiene como varias lógicas, ¿sí? Aparece de diferentes maneras. Puede aparecer, como dice De Rosso, bajo la lógica de juegos de palabras, usos del lenguaje que no buscan netamente comunicar, ¿sí? Sino que aparece cifrada sobre la respuesta en cómo está escrito. En muchos casos lo más básico, dice él, del enigma es aparecer en forma de una pregunta. Es decir, nosotros decimos quién mató a Buffalo Bill o quién mató a Frank Peterson, ¿sí? Pero también, ¿qué es lo que mató a Frank Peterson en todo caso? Vieron que, fíjense, aparece ahí diseminada la idea de la pregunta. Y en el otro, bueno, ¿quién es Buffalo Bill? También es la pregunta más básica del enigma, pero van a ver que hay un montón de elementos propios de ese enigma que van a empezar a estar dispersos para que ella pueda resolverlo, ¿sí? Para que Clarice Starling lo pueda resolver. El enigma en muchos casos tiene, otros modos, dice De Rosso, que es su forma más creativa, donde aparecen uniones de elementos disímiles. Ahora vamos a ver igual cómo funciona en El Silencio de los Inocentes. Otro elemento propio del enigma es que, en general, hay una sola respuesta para resolver el enigma. No hay muchas posibles respuestas, ¿sí? A ver, ¿a dónde voy con esto? No les digo en el proceso de la investigación del detective, sino al final, cuando el detective o la detective va a responder el enigma, hay una sola respuesta, y esa respuesta es la que tiene el detective, ¿sí? Que logra llegar a la única y la verdadera respuesta. No puede hacer, siempre que tira, acierta. A eso se refiere De Rosso. Siempre que el detective arriesga una idea, acierta. Por eso es el detective o la detective, y por eso es el personaje principal del policial en el que está focalizado, ¿sí? Porque el relato, si volvemos sobre el problema de la focalización, en términos narrativos, está 99% focalizado en la figura del detective, porque acompañamos el derrotero y la investigación de ese personaje. Salvo en relatos que dialoguen con el género, quizás de manera más oblicua, lo pueden pensar eso, pero en general, en el policial más canónico, quien investiga, ¿sí? Es quien lleva adelante el relato en términos cognitivos. Otro de los elementos importantes es que quien adivina un enigma se inscribe en esa lógica disimétrica y de poder, ¿sí? Por lo pronto podría ser que acceda a algo después de encontrar la respuesta para el enigma. Acceder a una sociedad, acceder a un grupo de personas, acceder a determinado estatus social, etcétera, ¿sí? Otro de los elementos propios del enigma es que quien nosotros creemos que es, en un relato policial, el asesino o la asesina o quien sea, no suele ser. ¿Sí? Esta es una regla del policial más canónico, donde cuando uno sospecha de determinado personaje, bueno, no es ese personaje, es otro. ¿Sí? Una pregunta. Cuando vos decís acceder a algo, puede ser, viste, que en El Silencio de los Inocentes ella luego accede a hacer, o sea, asciende categóricamente. Exacto, sí. Ahora vamos a eso. Okay. Está buenísima tu observación porque era justamente lo que yo quería plantear. Cierro esto y ahora hablamos del Silencio de los Inocentes. Última cosa, el detective da una sola respuesta. Hay un momento en el género, en general, al final del relato, donde el detective tiene su momento para encontrar la respuesta, enunciarla y probar que aquello a lo que arribó es la verdad. Y por eso el detective siempre acierta, como les decía al principio. Tiene una sola bala y usa esa única bala y arriba a la verdad. De hecho, esto en El Silencio de los Inocentes está muy claro. Al final del relato hay un juego de perspectivas muy interesante donde uno cree que ella no va a acertar y finalmente acierta. ¿Sí?
En The Outsider es más complicado, no les voy a spoilear la serie, pero hay algo interesante con el final. Porque hay un diálogo con la figura del detective que está como desdoblada. Pero volvemos a la película Al silencio de los inocentes. ¿Cómo se presenta el enigma? Dijimos, ¿quién es Buffalo Bill? ¿Sí? Pero ¿cuáles son las sucesivas instancias de ese enigma? Que ella va recuperando una serie de datos. ¿Dónde ven? Juegos de palabras, uso figurado de la lengua. ¿Por qué hace los cortes que le hacen la piel a las víctimas? Bueno, ese es un elemento con el que ella se encuentra, los cortes, ¿sí? Más adelante. Pero nosotros tenemos una escena, diría, fundacional en el relato que es muy importante. Recuperemos el argumento. ¿Cómo empieza la película? Alguien que la pueda contar rápido. Ella es llamada para hablar con, Hannibal Lecter. Sí. Lo querían usar para que los ayude con este caso de Buffalo Bill. Bien. Ella es Clarice Starling, ¿sí? ¿Quién la llama? ¿Quién la llama a ella? Sí. ¿Te acordás quién la llama? Jefe. Es un superior ahí del FBI. Bien, no es solo su superior, es un profesor, ¿sí? Que la evaluó a ella en la universidad y ella recuerda que la tuvo en la Universidad de Virginia, que además era el 25% mejor de su clase, que le puso un 9. Bueno, en realidad creo que es como una B, una A y no una más, hay como un juego ahí, no me acuerdo exactamente, pero la llama un profesor, ¿sí? Y ahí ella le pregunta si se trata de Buffalo Bill, ¿sí? Si se trata de descubrir quién es Buffalo Bill. Ahora, ellos intuyen que quién les puede dar una pista. ¿Quién? El psiquiatra que está preso por Bien. algunos ¿Cómo se llama el psiquiatra? determinados instantes. ¿Cómo se llama ese psiquiatra que está preso? Hannibal Lecter, ¿sí? Que había sido el psiquiatra, o que es un psiquiatra que ellos creen que les puede dar una información. Él está en una cárcel medio psiquiátrica, hospital psiquiátrico, donde está encerrado, ¿sí? Y le piden a Clarice Starling, ¿qué le piden que observe? El archivo del caso. Bien, que mire el archivo y a la vez que mire qué en Hannibal. ¿Se acuerdan? Comportamiento. Ahí Roberto dice detalles, alguien más comentó, dibujos, sí, esos elementos. Le dice, bueno, fíjate cómo se ve su celda, qué está esbozando, le dice el tipo. Fin, ¿sí? Ahí ya están planteados casi todos los elementos necesarios para nuestro policial. Hay un enigma, es decir, quién es Buffalo Bill, hay un detective, Clarice Starling, ¿sí? Hay, digamos, ahí está la resolución, digamos, la búsqueda por la resolución de ese enigma. Y lo interesante es que en esta película los enigmas van a ser formulados por una especie digamos, hay una especie de desdoblamiento del criminal. Porque no es solo el criminal, Buffalo Bill, el que va a dejar sus huellas para que Clarice Starling las pueda recuperar, sino que también tenemos a la formulación de una serie de enigmas propios de Hannibal Lecter, que le va a dar data, pero que además esa data, ¿cómo es? ¿Es una data transparente? No, es con juego de palabras, ponele. Bueno, hay juegos de palabras. Y también ¿Qué le dice? es un juego psicológico más allá de eso, como que nunca entrega nada directamente. Bueno, ahí está lo que estaban señalando hace un rato. La idea de la disimetría se ve muy claramente ahí. Porque ella, incluso hasta hay una escena propia de donde le dice quid pro quo, le dice, intercambiar una cosa por la otra, ¿Vieron esta idea de te doy algo, vos me das algo? Te doy algo, vos me das algo, ¿sí? Bien, la idea de la disimetría en relación al enigma está muy presente. ¿Cuál es? O de la asimetría entre quien formula el enigma, que puede ser, recuerden, acá puede ser tanto Buffalo Bill como Hannibal. ¿Cómo está puesta en juego la disimetría con la detective? Él le formula enigmas, ¿sí? Y ella, para poder acceder a eso, dijimos recién, le da algo. ¿Qué le da? Informaciones de su vida,
su creencia que él como psiquiatra y, bueno, medio psicópata, por algún motivo quiere, y ella tiene que ir como que intercambiando eso a cambio de las informaciones Bien, que necesita. exacto. Digamos, esa información, bueno, no voy a seguir con eso, después seguimos con eso, pero ¿qué se le juega a ella si resuelve el enigma? Ya lo sabemos también por acá. Su ascenso. O sea, Su ascenso, Su capacidad, digamos. su capacidad para resolverlo, muy bien. Y hay algo más material que se revela al final del relato. ¿Recuerdan qué es? El distintivo, Sí, que bueno, se simboliza el recibe. ascenso. Básicamente se recibe, le dan un ascenso, entra al FBI a las ciencias de la conducta, que era lo que a ella le interesaba. Fíjense cómo está ese arco, ¿no? Resolver el enigma para el detective implica entrar a algo, formar parte de algo, ganar determinada recompensa, ¿sí? De hecho, eso es propio del relato policial. A medida que el relato policial avanza en el siglo XX, nos vamos a encontrar con que el policía en muchos casos, y esto más en el policial negro, que no nos vamos a meter tanto con eso, pero el policial negro, que es una de las subgéneros del género más canónico del policial inglés, el policial negro, que es estadounidense, el detective puede hacer las cosas solo por dinero. O sea, puede querer resolver el caso solo para obtener esa recompensa, ¿sí? Bien, resolver el crimen para llevarse la plata. Bien. Entonces, dijimos, el detective da una sola respuesta, todavía no llegamos a eso, pero estamos organizando los elementos más básicos, ¿sí? Hay un crimen al principio del relato policial, dijimos, que también lo vamos a conocer como caso. Hay un crimen. El enigma en general es un crimen sin resolver, que es necesario ser resuelto, que necesariamente debemos atravesar todo el relato para que ese crimen sea resuelto, ¿sí? Cuando hablo de policial canónico me refiero al policial inglés tradicional, más clásico, propio de principio del siglo XX, fin del siglo XIX, ¿sí? Sherlock Holmes. Es la historia más tradicional del detective que busca Edgar Allan Poe, que busca, digamos, resolver determinado crimen, determinada laguna en la asignación de sentido, con determinadas ayudas, y que logra llegar a determinada verdad, ¿sí? Bien, dijimos que el crimen, en general el crimen es un enigma en el relato policial. En general, a lo largo, y esto tiene que ver más con la historia del policial, lo van a encontrar en el texto si no lo leyeron, a medida que avanza la historia del relato policial nos vamos a encontrar con que los criminales, no es que son personas anómalas, salidas, digamos, del orden de la normalidad, sino que en muchos casos las propias personas que producen los crímenes son personas sanas, ¿sí? Pero no límite del Estado, igual que el criminal, ¿sí? Eso, tratando de la marginalidad del criminal y la moralidad del animal. ¿Sí? Están todos medio en el límite. Con diferentes grados, pues están todos medio en el límite. Ahora vamos a ver por qué. El género está muy nacionalismo, ¿sí? Presenta lógica burguesa en el policial. Los criminales, incluso, como dice De Rosso, pueden provenir de clases